Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más se le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos muestra diferentes tipos precisamente de enseñanza. De hecho, en los 3 párrafos en los cuales está estructurado el Evangelio de este día, cada uno representa una enseñanza, pero debido a la brevedad de este espacio del Evangelio a tu alcance, solo quisiera centrarme en la primera de las enseñanzas que nos presenta el Evangelio, y es sobre cómo el Señor nos dice que no es posible evitar las ocasiones de pecado. Esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque hay un error que muchos cristianos cometen, sobre todo en relación al sacramento de la confesión y a su vida cristiana. Y es que muchos esperan que luego de la confesión, o luego de un retiro, o luego de algún acontecimiento dentro de la iglesia fuerte que incluso mueve sus vidas, esperan de que luego de ese acontecimiento las tentaciones y los pecados desaparezcan. Pero Jesús es claro y nos dice: no es posible. Las tentaciones están a la orden del día y estarán y nos dejarán solo hasta el momento de nuestra muerte. Ahí las tentaciones van a acabar, las ocasiones de pecado se van a extinguir, solo hasta ahí. A lo largo de nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con ocasiones de pecado. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos, para no bajar los brazos y sobre todo para ser conscientes de nuestros pecados. Porque si algo, sin explayarme, porque yo no puedo hacer eso, es prohibido por el derecho hablar sobre las confesiones, pero algo que sí puedo expresar es que esa concepción de pecado muchas veces está mal en la vida de las personas. Hay mucha gente que vive en pecado, que hace pecados, pero como son pequeños o siente que son insignificantes o que no son ocasiones de pecado. Me atrevo a decir que hay mucha gente que vive todavía con pecados de años que no ha confesado. ¿Por qué? Por esto, porque no tiene clara conciencia de las ocasiones de pecado, no tiene clara conciencia de este tipo de cuestiones. Por eso, queridos hermanos, para nosotros es importante escuchar la palabra de Dios, reflexionar cuando el Señor nos va exponiendo sobre los pecados. Y no creamos que solo porque no cometemos un pecado grande, estemos tranquilos. Mucha gente también comete ese error de pensar que la confesión o el arrepentimiento solo es cuando yo he cometido un pecado grave, como un asesinato, un robo grande, una violación. Pero no, hasta los pecados más pequeños, cuando no los atacamos, son capaces de minar nuestra vida, como aquella gota que poco a poco, una sencilla gota, va cayendo continuamente y va minando la piedra. Así también los pecados pequeños, mientras más se repiten, cada vez van minando nuestra alma, nuestra conexión con el Señor, y cuando menos nos damos cuenta, somos capaces de caer en peores pecados. ¿Y por qué? Precisamente por eso. Y además el Señor agrega algo más. Dice: hay de aquel que provoca las ocasiones de pecado. Y esto, hermanos, también es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque una cosa es sufrir pecados por culpa muchas veces de nuestra debilidad, de nosotros exponernos a situaciones de pecado o consentir la debilidad de nuestro pecado. Pero otra es cuando yo induzco a alguien a pecado, cuando alguien me induce a mí
al pecado. Y ahí es donde está lo complicado, porque el Señor nos va a nosotros a pedir muchas cuentas de eso. Y ojo, aquí no solo hablo de aquellos que inducen a pecados, por ejemplo, en los vicios, como fumar, como tomar, o de índole sexual, sino también en otras personas que, por ejemplo, y hablando del contexto de muchos lugares, inclusive de esta parroquia, de gente que le gusta andar hablando mal de las personas, mirar la vida de las personas y andar con calumnias, con chambres. ¿Y qué es lo que hace uno? Induce a las demás personas a que ellos empiecen a propagar los chambres. ¿Y qué sería, hermanos, de nosotros si Dios castigara eso? Que lo va a castigar. Y son cosas que nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta, no confesamos muchas veces, sino que vivimos contentos con ese pecado. Y el Señor que nos dice, aquel que provoca ese tipo de cosas va a ser arrojado. Va a ser arrojado, ¿dónde? Al infierno. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, con cómo nosotros tenemos ese cuidado, esa preservación de nuestra lengua, de nuestra mente, de nuestro corazón, para evitar nosotros ser cómplices del pecado, ya que eso es castigado por Dios. Católicos NTV Producciones.